Hola, Dios te bendiga. Continuamos con esta maravillosa serie llamada Los Proverbios. Qué bueno que nosotros podamos día a día poder recibir esa impartición de sabiduría que nos da la palabra de Dios. Lo único que hacemos nosotros aquí con esta enseñanza es dándole la interpretación correcta para que tú puedas entender con más claridad los proverbios. Y lo estamos haciendo a través de dos versiones. La versión Reina Valera, que le he dicho muchas veces y vale la pena repetirlo, que es la reina de las versiones, y hemos estado estudiando con una traducción moderna, que es la traducción lenguaje actual. Entonces vamos a tener claridad, versículo a versículo, una sola verdad a la vez. Muy bien, entonces hoy nos corresponde Proverbios capítulo 17 y lo vamos a profundizar y vamos a estudiarlo muy atentos. Les animo a que abran sus Biblias para que comprueben que todas las cosas que nosotros hemos estado predicando son ciertas. Si no tienes tu Biblia a la mano, tenemos el video y en el video tenemos proyectado también los versículos. Así que, gloria a Dios por este tiempo. Te animo a que compartas el video con otros, comparte el video con tus familiares para que nos preparemos y el año 2022 podamos recibir ese año con sabiduría, con entendimiento y con ciencia. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Hoy colocamos delante de ti, Señor, esta enseñanza. Este proverbio número 17, Dios, lo ponemos en tus manos. Señor, para que nos des la revelación, para que nos abras el entendimiento. Señor, lo que tú quisiste expresar a Salomón, exprésalo ahora, Dios. Danos el entendimiento. Sabemos que por tu Santo Espíritu, Salomón escribió proverbios, Dios, y que son todos los proverbios inspirados por Dios. Los 31 proverbios que aparecen en la Sagrada Biblia son inspirados, son escritura. Señor, ayúdanos, Dios, a entender esta escritura. Ayúdanos a comprender, Señor, esta verdad en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Dios. Gracias, Padre. Permite que este mensaje sea difundido a diferentes partes, diferentes lugares, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si no te has suscrito a nuestro canal, te animo a que te suscribas, actives la campana de notificaciones para que puedas estar al tanto cada vez que subamos un proverbio. A la hora que lo subamos, puedas estar al tanto y puedas estudiar la palabra de Dios. Muy bien. Vamos al versículo 1. Dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Aquí en la versión traducción lenguaje actual dice: vale más pan duro entre amigos que mucha carne entre enemigos. Entonces es claro, y a veces los enemigos son los de la misma casa y podemos aplicarlo. Tal vez muchas personas piensan amigos y están pensando en los de afuera, pero los enemigos que nosotros hemos encontrado bíblicamente han sido los de la misma casa. Mire, por ejemplo, los enemigos que tenía David. Los enemigos que tenía David eran sus mismos hermanos. El día que salió y que David dijo: voy a enfrentar a Goliat, le dijeron que era un entrometido, que para qué estaba ahí, que estaba desocupado, que era un vago, que salía solamente a burlarse. O sea, que los enemigos eran los de su misma casa. Lo mismo pasó con la vida de José, el hijo de Jacob. Sus hermanos también estaban en contra de él. ¿Por qué? Porque lo vendieron. En este caso, qué bueno transformar los hogares en algo armónico. Qué bueno que haya unidad en el hogar. Y ahí se cumple, y ahí entonces podemos entender este proverbio. Vale más pan duro entre amigos que mucha carne entre enemigos. Y muchas veces se nos daña el almuerzo, se nos daña el desayuno por la contienda que hay en las casas, por el odio, el resentimiento que hay entre hermanos. Y no solamente entre hermanos, sino papá, hijo, hijo, padres. Entonces es necesario que nosotros podamos recapacitar y que podamos tomar decisiones sabias y que a la hora de comer nosotros podamos estar en paz unos con otros. Muy bien, versículo 2. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra y con los hermanos compartirá la herencia. El sirviente que se esfuerza se convierte en jefe del mal hijo. Mire, que esto es un versículo tal vez aplicado a esa cultura o a ese tiempo, que habían esclavos, que habían sirvientes, y se queda con la herencia que a este le tocaba.
Yo he visto en este contexto también, en el contexto en el que nosotros vivimos, cómo muchas empresas pasan a ser no de los hijos, sino que pasan a ser de los que entraron a trabajar como empleados. Ponga atención. ¿Por qué? Porque el hijo malo no es el hijo pecador solamente, sino que es el hijo vago, el hijo perezoso, el hijo negligente. El hijo que tal vez no se capacitó para sacar adelante la empresa, para seguir y continuar con el legado de sus padres. Entonces, hay un trabajador que se esfuerza, un empleado que se esfuerza y que se destaca en su labor y termina siendo así. La empresa, que debería ser de generación en generación, pasa a ser de un empleado, o tal vez el empleado comienza a crecer y compra la empresa y se quedan sin herencia los hijos descuidados. Es importante que lo entendamos de esa manera. ¿Por qué? Porque tal vez tú tienes un padre que tiene una empresa, un padre que tiene algo firme y tú tal vez te conformas, te confías de que siempre vas a tener dinero y sustento porque tal vez ahora eres joven o porque estás terminando de estudiar una universidad y siempre hay recursos. Mire que los proverbios los podemos aplicar a personas específicas, tienen recursos. Entonces, ¿qué pasa? Si tu trabajo no es bueno, si tú no te preocupas, si tú no entras a participar como un hijo bueno, como un hijo que honra a su padre y a su madre, no vas a disfrutar de esa herencia, la vas a perder. Y puedes estar atento hoy mismo y pedirle a Dios sabiduría para tomar las riendas de esa empresa, de ese negocio, y puedas seguir y continuar con el legado de tus padres. Muy bien, versículo 3. El crisol para la plata, la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. El oro y la plata se prueban en el fuego. Nuestras intenciones las pone a prueba Dios. Y si todo es probado, es lo que está diciendo Proverbios, si el oro tiene que ser probado para venderse a buen precio y la plata también, debe probarse. Y en ese tiempo más todavía, hoy en día, tal vez se reconoce más fácilmente el oro. ¿Cuánto más nuestras intenciones deben ser probadas delante de Dios? ¿Cuánto más nuestro corazón debe ser probado delante de Dios? Si las cosas que hacemos son con buenas intenciones o con malas intenciones. Recuerde que el mismo Proverbios también está diciendo que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y tal vez nosotros pensamos que hacemos algo con el corazón, hacemos algo con amor y en realidad no lo hacemos para ser vistos. Y el apóstol Pablo no se queda atrás, continuando con esta enseñanza. Allá en en Corintios, capítulo 1, Primera de Corintios, capítulo 13, habla de la preeminencia del amor. Y dice, si yo entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Será posible que una persona pueda quemar su cuerpo o pueda entregar su cuerpo por otro sin amor? Si el apóstol Pablo y si la palabra de Dios lo dice, es porque así es. Las intenciones deben ser probadas. Versículo 4. El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Mire, el mentiroso le cree al mentiroso y el malvado le cree al malvado. Entre mentirosos se creen. Eso es un ciego guiando a otro ciego. Se creen. Y el malvado le cree al malvado. Por eso hay tanta maldad. Porque se multiplica la maldad. Eso es una multiplicación de la maldad. Esa es la forma como la maldad se multiplica. Entonces, esa es la manera como crece y como está la corrupción. Muchos de los países que hay en el mundo son corruptos. Uno no sabe cuál es el país más corrupto de todos. Pero hay un corrupto y por encima de ese corrupto hay una corrupción más grande. Y por encima de esa corrupción hay otra, y hay otra, y hay una cadena de corrupciones en el mundo entero. Y nosotros tal vez lo que recibimos ya es el resultado. Por eso, por este versículo, el mentiroso le cree al mentiroso y el malvado le cree al malvado. Es un trabajo en conjunto, hay una unidad de trabajo ahí. Versículo 5. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Ponga mucha atención a este proverbio y que Dios nos ayude. Es una ofensa contra Dios burlarse del pobre en desgracia. Es una ofensa contra Dios. Y usted dice, bueno, yo no entiendo eso, yo no creo que sea capaz de burlarme de alguien que esté pasando por una calamidad.
Cuando hay vecinos, cuando hay vecinos y resulta que la envidia permanece en esas casas, cuando miras a tu vecino comenzar en decadencia tal vez, o está pasando por un mal momento, o llegó a entrar en un momento de crisis, en un momento difícil, y tú te alegras, este versículo lo puedes aplicar a tu vida. Este versículo se aplica contra ti. Es una ofensa contra Dios burlarse del pobre en desgracia. Quien lo haga no quedará sin castigo. Entonces usted tal vez no es que pasa por la calle y mira a alguien pidiendo limosna y usted se burla y ve cómo pide limosna. No, no es que se burle, no pasa, eso no pasa. Pero vamos a la práctica. Lo que sí puede pasar es que tú tengas un problema con alguien, con algún vecino, y lo miras a él caer en desgracia, lo miras a él tal vez que se le cayó la casa encima y que comenzó a llenarse de deudas y que tiene que vender la casa y después te alegras en esa calamidad. Déjame decirte que sin duda alguna no quedarás sin castigo. Versículo 6. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Mire, el orgullo de los padres son los hijos, la alegría de los abuelos son los nietos. Eso es algo aplicable totalmente. Y aquí nos permite este proverbio mirar la verdadera riqueza. La verdadera riqueza es la familia. Es algo que verdaderamente se disfruta y algo que uno puede llevarse. Usted tal vez dice, ¿cómo así? ¿Yo no me puedo llevar una casa? No. ¿Te puedes llevar una finca? No. ¿Te puedes llevar el dinero que tienes en el banco? No. El día que te mueras no te llevas absolutamente nada, ni la ropa que traes puesta. Pero sí te puedes llevar a la familia, sí te puedes llevar a tus hijos. ¿Sabe qué? Nosotros nunca dejaremos de ser alma, y si somos alma somos una esencia, y si tenemos una esencia tendremos recuerdos, no los recuerdos de lo malo porque sería un infierno, pero sí tendremos recuerdos de lo bueno. Y el día que nosotros entremos al reino de Dios, allá nos encontraremos y nos acordaremos y diríamos, esta es mi mamá, estos son mis hijos. Eso es totalmente comprobado bíblicamente. Otro día estaremos nosotros hablando de eso, sin embargo, también ahí en el canal, e incluso ahí aparece arriba en las pantallas, aparece una notificación que dice explicación del libro de Apocalipsis o explicación del libro de Daniel. Te la recomiendo, te la recomiendo. Ahí están en el canal para que las estudies. Tú que llegaste hasta aquí, estúdialas. Muy bien, versículo 7. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando tal vez de la inteligencia al necio, y no le conviene, o sea, no es compatible. Es lo que está diciendo la palabra. Cuanto menos al príncipe, príncipe. La palabra de Dios dice que nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Cuando hablamos de sacerdocio, cuando hablamos de reino, hablamos de real sacerdocio. Y que Dios nos guarde a nosotros, porque si nosotros pertenecemos a ese reino, somos ciudadanos de su reino, debe Dios tomar control sobre nuestra boca, debe tomar Dios control sobre nuestra vida, porque no conviene que nosotros estemos diciendo mentiras, porque somos príncipes. Somos príncipes y Dios nos llamó a eso. Pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así como no conviene al necio la inteligencia, la sabiduría, es incompatible. De la misma manera, si nosotros decimos ser reyes y sacerdotes, no debemos vivir en el engaño, en la mentira. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a lograr vencer ese pecado llamado la mentira. Versículo 8. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. Piedra preciosa, donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. Aquí lo subrayé en esta versión. El que da dinero a otros para que le hagan favores, cree tener una varita mágica para conseguir siempre lo que quiere. Este versículo no muestra una consecuencia, pero ya lo hemos hablado muchas veces. No te muestra la consecuencia de inmediato, pero nosotros podemos ver claramente lo que dice aquí. Es como tener una varita mágica. De esa manera construye, sin fundamento, construye o levanta
a través de sobornos. El hombre que soborna levanta una riqueza, tal vez un imperio, pero sabemos cómo terminará al final. Y Proverbios nos habla acerca de esos finales. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eclesiastés también nos dice lo mismo. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le dejará dormir su abundancia. Y no habla de cualquier rico, está hablando de un rico que ha amontonado riquezas a través del engaño y a través del soborno. Versículo 9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta a los amigos. Ya lo hemos hablado muchas veces. Hemos hablado de que el chismoso descubre el secreto y el chismoso también aparta a los mejores amigos. Ya hemos hecho una explicación detallada de estos versículos y es verdad, hay personas que no tienen amigos y ya sabemos por qué es. Y andan en busca de amigos, pero no hay, nadie les va a hacer caso porque la manera de actuar es esa, siempre hacer quedar mal, siempre divulgar los secretos y por lo tanto te quedarás sin amigos. Espero que el próximo año, 2022, Dios traiga también amigos, nuevas amistades, personas de influencia sobre tu vida, pero que Dios te ayude y que Dios nos ayude a ser prudentes y a refrenar nuestra lengua. Versículo 10. La reprensión aprovecha al entendido. La reprensión, el llamado de atención, más que 100 azotes al necio. Y hay personas que solamente es necesario decirles una cosa y reaccionan. Ay, muchas gracias, gracias, no lo tenía en cuenta, gracias. El entendido entiende con unas frases simplemente, pero el necio necesita más de 100 azotes y ni aún con 100 azotes entiende. O sea, lo ponen en balanza, 100 azotes con una pequeña frase. El entendido recibe la pequeña frase sin necesidad de golpearse, de estropearse. Vamos a la parte espiritual. En la parte espiritual, tal vez uno necesita estrellarse muchas veces y muchas veces para poder entender algo. Y aún así muchos no lo entienden. Pero lo entendido solamente con un versículo de la Biblia dicen no lo debo hacer. Que Dios nos ayude a ser entendidos. Yo no me quiero estrellar. Yo no quiero fracasar. Yo no quiero circunstancias para mi vida. Que Dios nos ayude a ser entendidos. Versículo 11. El rebelde no busca sino el mal y el mensajero cruel será enviado contra él. El rebelde, el que no quiere acatar las leyes, el que no quiere acatar las normas, el que no está de acuerdo con la palabra. Porque el que es rebelde no está de acuerdo es con Dios. El que es rebelde se ha rebelado directamente con Dios. No quiere obedecer. No quiere. Ah, me voy de la iglesia. Es que no te vas de la iglesia por una persona. Tú te vas de la iglesia porque ya no quieres a Dios, porque te rebelaste contra Dios. Entonces prepárate, si ese es tu caso, porque habrá un mensajero cruel que será enviado contra ti. Si ese es tu caso, pídele perdón a Dios, porque la Biblia dice que habrá un mensajero cruel que está preparado para llegar a tu casa trayendo una mala noticia. Aquí en esta versión dice, el que es revoltoso siempre anda buscando pelea, pero un día se enfrentará con un adversario más cruel. Y no solamente se habla de adversarios, sino las personas que llevan malas noticias. Una persona llegará un día, así como en el caso de Job, y yo les he dicho muchas veces que en el libro de Job es donde más se repite la palabra iniquidad. Versículo 12, mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. En este proverbio aparece la palabra fatuo, que es prácticamente lo mismo que necio. La palabra de Dios dice que nosotros no debemos llamar fatuo a nuestro hermano o tonto a nuestro hermano. ¿Por qué? Porque si le llamamos así, nosotros seremos culpables de juicio. Es un insulto demasiadamente grande, fatuo. Y dice la palabra, mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado. Imagínese una osa que le han robado sus cachorros y usted no tiene nada que ver y sale inmediatamente, esa osa lo va y lo despedaza a usted. Y la Biblia dice, mejor es encontrarse con una osa así, airada, porque le han robado sus hijos, que con una persona tonta, con una persona que está en su necedad y no entienden y dan vueltas y dan vueltas. ¿Qué nos enseña Proverbios? Es mejor evitar.
Yo si miro una osa que está irada de que la han robado, obviamente si puedo correrme, me corro. Y es lo que te dice Proverbios, si puedes huir de una persona tonta, necia, que está en su necedad, huye, huye, porque es más peligroso que una osa que defiende a sus cachorros. Versículo 13, el que da mal por bien, subraya ese versículo, no se apartará el mal de su casa. El mal. ¿Hay casas que están embrujadas? Claro que sí. ¿Hay casas que están hechizadas? Claro que sí. Y lo más tremendo es que no tiene que ver, aquí puedo ver a un Dios poderoso que tiene el control de todas las cosas, pero también puedo ver algo que es específico para ciertos hogares. Tú puedes vivir al lado de tu casa, puede vivir una persona que agrada a Dios, pero también puede vivir al lado otra persona que es impía, que es perversa. Pero hay algo que lo diferencia y no es el barrio, ni tampoco la casa, el mal. El mal de esa casa es de continuo. Y el mal representa enfermedades, representa ruina, representa muerte, representa dolor. El que da mal por bien. Y siempre nosotros, como seres humanos, hemos acostumbrado por naturaleza pagar mal por bien. Siempre. Que Dios nos ayude. Pagar mal por bien. Lo que nosotros debemos hacer es pagar bien por mal. A eso nos llamó. No mal por bien. Nos hacen un favor y después nos olvidamos. En todo, en todo. En la vida cotidiana siempre nosotros tenemos la oportunidad de pagar bien por mal. Pero muchos hacemos lo contrario. Mal por bien. Mal por bien. A las personas que nos hacen un favor, muchas veces les pagamos mal. Que Dios nos ayude. Versículo 14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. El que comienza la discordia, el que comienza una pelea, es como aquel que suelta las aguas del carro de los bomberos, o aquel que suelta una de esas fuentes de agua que hay en las esquinas. Yo no sé si usted ha visto cuando se suelta una de esas, inmediatamente a chorros, a veces se la roban y eso es, el agua se va por montones. Acá en esta versión dice, si comienzas una pelea ya no podrás controlarla, es como un río desbordado que arrasa todo a su paso. Y a veces somos así nosotros, comenzamos algo y no nos controlamos y sigue adelante. Y cuando ya el daño está hecho ya no podemos echarnos para atrás. Versículo 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Pensemos un momento, el que justifica al impío. Hay muchas personas que hacen lo malo y nosotros podemos estarlas exaltando. Excelente, esa es la actitud. En las redes sociales nosotros vemos mucho acerca de esto. Muchas personas publican sus cosas y hay personas que lo exaltan y dicen, sí, así es. Personas que son paganas, incluso dentro del cristianismo, vemos personas que paganizan la iglesia, paganizan el cristianismo. Son personas perversas y claro, justifican eso, aplauden eso. Sí, eso está bien. Es que la iglesia debe mezclarse con el mundo. Justifican una mala acción. Y mire, y el que condena al justo, y claro, una persona que está haciendo las cosas bien, una persona que es correcta le dicen que es un religioso. No, es que usted es un religioso, es que qué pereza, usted es un pandereta, usted es tal cosa. Usted es muy extremista, tanto no ha de ser. No, usted necesita, la iglesia necesita salir de las cuatro paredes y mezclarse, es la manera de atraerlos a los del mundo. Esa es la manera de atraerlo al que está afuera, esa es la manera, la iglesia tiene que modernizarse. El que justifica al impío, porque eso es justificar al impío, o sea, decir, permitir que en la iglesia se viva o se practique la impiedad, y el que condena al justo, el que condena la justicia, porque decir, es que todo extremo es malo y la iglesia necesita ganar nuevos. Ambos son igualmente abominación a Jehová. Abominación.
Miremos lo que dice este versículo en esta versión. Dios no soporta dos cosas: que el culpable sea declarado inocente y que el inocente sea declarado culpable. Versículo 16. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría? No teniendo entendimiento. Aquí podemos darnos cuenta de qué sirve tener la Biblia abierta en el Salmo 91 si nunca la vas a leer. ¿De qué sirve? Muchas personas tal vez podrán estar en la mejor iglesia, podrán tener el mejor pastor, la mejor prédica, Dios mío, una prédica, pero Señor, pero si no practicas lo que se te predica, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve la Biblia abierta en el Salmo 91? Absolutamente de nada. A eso se refiere este versículo, no teniendo entendimiento. Sigamos, 17. En todo tiempo ama al amigo, en todo tiempo. El que es amigo en todo tiempo. En todo tiempo que me traicionó, sigue el amor ahí, porque el amor nunca deja de ser, dice el apóstol Pablo allá en Proverbios capítulo 13. El amor nunca deja de ser. Las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos. Eso es una realidad. El que ama al amigo lo ama en todo tiempo, en tiempo de hambre, en tiempo de escasez, en tiempo de fortuna. Y nosotros hemos visto grandes empresarios, por ejemplo, el empresario de Facebook, el empresario de Apple. Ellos llegaron y se levantaron y llegaron 2, 3 personitas adelante. Pero esas personas estuvieron en las buenas, mejor dicho, en las malas, y ahora en las buenas siguen adelante porque nunca abandonaron a esta persona. Podemos aplicarlo también a los matrimonios. En los matrimonios, por ejemplo, hay personitas que se casan y en momentos de crisis la esposa está para apoyar al esposo y viceversa. Pero llegó un momento donde el esposo o la esposa recibieron dinero en abundancia y se lograron levantar como grandes empresarios. Y ahí es donde ellos disfrutan, ahí es donde se ve la recompensa. Y es como un hermano en tiempo de angustia, y verdaderamente sí, los amigos es una riqueza maravillosa, los verdaderos sí, porque cuando hay angustia, ahí están los amigos. Le doy gracias a todos los amigos, yo tengo amigos pastores que han estado conmigo en las buenas y en las malas, y sigo contando con ellos siempre. Y me siguen respetando y yo los sigo respetando también. Versículo 18. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Falto de entendimiento. Eso es ser falto de entendimiento. Tal vez a muchos no les guste lo que diga Proverbios, pues pelee con Dios porque yo simplemente voy a explicar. Hay que ser muy tonto para salir fiador de otros. ¿Por qué pagar deudas ajenas? Hay que ser muy tonto para salir como fiador de otro. ¿A qué se refiere la palabra fiador? En el mundo nosotros hemos visto personas que se comprometen a pagar deudas de otros y dice, listo, yo te ayudo a pagar esa deuda porque sé que me la vas a pagar. Mire que es una cadena. Si alguien le dice, vea, lo que pasa es que necesito que me preste 3 millones de pesos. Lo que pasa es que en el banco debo 9 millones. Si usted me presta 3 millones, yo pago 3 y voy a pedir otros 3 millones a otra persona y ya a otra persona otros 3 millones y voy a pagar una deuda de 9 millones de pesos. Después él sigue con la deuda de 9 millones, sino que la diferencia es que ya no le va a deber al banco, sino que te va a deber a ti y ya no te va a pagar a ti. Y si tú prestas tu nombre, lastimosamente también serás defraudado. Por eso dice la palabra, hay que ser muy tonto para salir fiador de otros. ¿Por qué pagar deudas ajenas? Sigamos, versículo 19. El que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Dime quién pelea y te diré quién peca. Dime quién se cree mucho y te diré quién fracasa. El que abre mucho la puerta. El que comienza o el que ama la disputa, ama la transgresión, el que ama las peleas, el que ama los pleitos. Y hay muchas personas que se abren de par en par, abren la puerta, ¿para qué? Para que entre la ruina. Abren la puerta quiere decir que publican sus cosas. Publican sus cosas, dicen, no, yo estoy aquí, estoy en tal parte, estoy en este lugar. Y abres la puerta. Eso le pasó a un rey. ¿Sabías que eso le pasó a un rey? El rey llamado Ezequías. El rey llamado Ezequías
un día Dios le dio la oportunidad de tener prosperidad y el templo comenzó a crecer y tenía muchas cosas y tenía mucho, había logrado mucho, mucho, mucho y estaba siendo reconocido. Y lo que hizo este rey fue irse donde Babilonia, preciso a Babilonia, o sea, ni siquiera una de sus regiones, sino Babilonia, un lugar pagano donde adoraban a otros dioses. Y se va al rey de Babilonia, hecho el popular, hecho el más poderoso, y le dice: mire, vengan a conocer el templo que tengo de Jehová, vengan a conocer el oro, vengan a conocer las riquezas que he logrado tener. Y el Señor le llama la atención y le dice: porque tú le abriste la puerta a Babilonia, ahora ellos van a saquear. Te voy a respetar porque has sido bueno, pero tus hijos van a ser llevados como esclavos y van a ser llevados y van a ser vendidos. Y lo que había en este templo va a quedar en la ruina porque tú mismo les abriste la puerta. Aquí está. Este versículo también tiene un cumplimiento bíblico especial. Versículo 20. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Al que es malintencionado nunca le irá bien. Malintencionado. Dígale al Señor: Dios, ayúdame. Si has llegado hasta aquí con este video, dile: ayúdame, Señor. Esto es para que reflexionemos. Esto es para que nos pongamos a pensar. ¿No le parece maravilloso entrar en un 2020 sin malas intenciones? Al que es mentiroso siempre le va a ir mal. Siempre le va a ir mal. Entonces no necesitas comprar la espiga en diciembre para que te vaya bien, ni las 12 uvas. No. Necesitas sabiduría, conocimiento, entendimiento. Dígale: Señor, abre mi entendimiento para que pueda recibir tu palabra. Abre mi entendimiento. Versículo 21. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Qué triste es tener un hijo falto de entendimiento. No es motivo de alegría ser padre de un tonto. Y cuando se habla de engendrar, no es solamente al momento de nacer, sino engendrar es al momento de criar. En versiones antiguas, este versículo es criar, no crear, sino criar, es de cuidado, es de un proceso. Entonces, lo que dice la Biblia es: el que engendra, el que cría un hijo en la insensatez, para su tristeza lo cría, lo está formando de esa manera. Que Dios nos ayude a ser buenos padres, porque el padre del necio nunca va a tener alegría. Ese va a ser el dolor de cabeza. Ese va a ser el dolor de cabeza. Ese va a ser. Si tal vez hasta este momento te va bien, tienes dinero, tienes un buen trabajo y no te has preocupado por educar bien a tus hijos, la peor tristeza está por venir. Pero si tus hijos son pequeños todavía, puedes revertir y puedes darles una buena educación. Versículo 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Ya lo hemos hablado en otros capítulos, ¿verdad? Hay personas que gastan millonadas en cirugías, en tratamientos, tal vez en médicos, porque tienen un problema, ya sea de los huesos, ya sea del cuerpo, ya sea de los músculos. Pero la palabra de Dios me ayuda, y qué bueno que nosotros podamos recapacitar también un poco y pensar que la mayoría de enfermedades, la mayoría de cosas que nosotros tenemos, incluso nos estamos envejeciendo, pero en unos ese proceso se aceleró por causa de la preocupación. Entonces es necesario que nosotros estudiemos la palabra de Dios, recibamos estas promesas y creamos en Dios y dejemos de confiar en el hombre, porque nos han traicionado y por eso viene la tristeza. Versículo 23. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. Dice: el malvado se vende por dinero. Por eso hay tanta injusticia. Y lo que le expliqué al principio es la multiplicación de la corrupción. Se vende por dinero, la multiplicación. Mire que hay personas malas, perversas, que tienen cantidades de dinero y a todo lo corrompen. O sea, ¿se acuerda Medellín hace algunos años?
cómo Medellín hasta la policía se había vendido lastimosamente por dinero y cómo era inseguro andar en Medellín por la cantidad de corrupción que había y porque el dinero había comprado incluso jueces, abogados y cuánta cosa hay. El dinero compró todo eso. Policías comprados, ejército comprado. ¿Por qué? Por la corrupción que hay. No estoy hablando solamente de mi país, sino hablamos de muchos países donde la corrupción existe y el malvado se vende por dinero. Por eso hay tanta injusticia. Versículo 24. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. En el rostro del entendido se nota la sabiduría, por la alegría, por la paz que irradia. Pero los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra, siempre está buscando hacer lo malo. Mire lo que dice, el sabio quiere más sabiduría, el tonto no sabe lo que quiere. Y se ve personas así. Se ve personas que un día están haciendo una cosa y después están haciendo otra. Es inconstante en todos sus caminos, es de doble ánimo. Es una persona necia, no entiende lo de Dios. Un día lo vemos haciendo una cosa, otro día lo vemos haciendo otra. Un día lo vemos feliz, otro día lo vemos amargado porque no sabe lo que quiere. Versículo 25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Lo mismo que el anterior versículo, el que hablamos acerca del hijo que es tristeza para su padre. Cuánto enojo y cuánta amargura causa a sus padres el hijo necio. Y como Proverbios es pregunta y respuesta, si tú eres un padre que tiene un hijo pequeño, puedes orientarlo para que llegue a ser sabio. Pero si tú eres un hijo y ya creciste y estás recibiendo este mensaje y lo has hecho llorar a tu papá y a tu mamá, pídele perdón a Dios y cambia. Yo a mis 16 años, todo mi tiempo fui un hijo necio, malo, todo el tiempo quejas a mi mamá desde pequeño. Me volaba de la escuela, me volaba del colegio, malo, siempre llegaban malas noticias a la casa. A los 16 años me convierto a Cristo y Dios me dio sabiduría. Y desde ahí se acabó la tristeza, comenzó la alegría. Así que si este proverbio ha tocado tu casa, tu vida, y has sido un mal hijo, pídele perdón a Dios, a tus padres y comienza a ser un buen hijo. Versículo 26. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. No es bueno condenar al justo. Y valoro mucho y quiero traerlo a la iglesia. Yo valoro mucho las personas que son justas, valoro mucho y aplaudo su justicia, porque hay unos que son más justos que otros. Y aplaudo eso, aplaudo su entrega, jamás los voy a criticar. Si tienen un comportamiento y son así, son rectos y deciden no contaminarse en nada, yo los valoro y le digo, excelente, hazlo, síguelo haciendo. Hazlo. Si dicen no me voy a contaminar, me parece bien. Pero si nosotros llegamos en un momento y condenamos eso, condenamos una acción que merece ser exaltada, no es bueno, dice la palabra de Dios. Versículo 27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido, el que ahorra sus palabras. Mire que la palabra aquí me está diciendo ahorrar. ¿A cuántos les gusta ahorrar? ¿A cuántos les gusta romper el marranito donde están los ahorros? Ahorrar. Tengo algo ahorrado. Qué buena noticia se escucha cuando alguien tiene una necesidad, pero inmediatamente llega de la casa alguien y dice, yo tengo algo ahorrado. Me salvé. Cuando aquí se habla, no se habla de dinero, sino que se habla de palabras. Hablar poco es de sabios. La gente inteligente mantiene la calma. Pero ahorrar palabras es maravilloso. Ahorrar, o sea que yo comienzo a crecer. O sea, si yo me quedo callado, eso me está promoviendo a mí. Eso me está promoviendo, me está exaltando. Y aquí el versículo 28, que va conectado al anterior, dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Eso fue lo que más fama le dio a Salomón. Salomón llegó a ser el hombre más sabio no por las muchas palabras que decía, sino porque había momentos donde él callaba.
Aún el necio cuando calla es contado por sabio. Aún el necio. Esa es la única esperanza que tiene el necio. De que si guarda silencio, si es una persona que dice bobada siempre, si es una persona imprudente, pero ese necio se queda callado un día, ese necio ya no es necio, en ese momento se volvió sabio. Qué bien. O sea, con callar nosotros somos sabios. El silencio es un sinónimo de sabiduría. El que cierra sus labios es entendido. Hasta el tonto pasa por sabio si se calla y mantiene la calma. Démosle gracias a Dios por este proverbio maravilloso. Padre, te damos gracias por Proverbios 17. Señor, ayúdanos, Dios, a todos los que estamos recibiendo esta enseñanza. Ayúdanos, Padre, y que valga mucho, Señor Dios, esta enseñanza en nuestras vidas. Que se vean los resultados, que se vean los resultados en nosotros y que podamos ver ese año 2022 como un milagro, porque todo lo que dice Proverbio, esas promesas maravillosas que hay, si yo me conduzco en sabiduría, si yo respeto tu palabra, si yo obedezco tu ley, todas esas promesas que habla Proverbio, Señor, yo y mi casa las recibiremos. Qué milagro, Señor, recibir este maravilloso mensaje. Reconozco que este mensaje, que esta sabiduría vale más que las piedras preciosas. Señor, espero que todos los que están recibiendo esto le den, Señor, el valor que merece tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. No olvides compartir el video con tus amigos, con tus familiares, en tus redes sociales. Vale la pena. Ese es un regalo maravilloso y por eso lo hacemos hoy. Lo hacemos a través de este canal y te estamos entregando un regalo, una píldora poderosa que te va a hacer feliz el próximo año y todos los años que vengan. Que Dios te bendiga.